Sociedad Limitada en Miami, con amplia experiencia en internacionalización de empresas hacia los mercados de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, en Derecho Agroalimentario, experta en Derecho Agroalimentario a nivel federal y estatal, así como en aspectos regulatorios, administrativos, derecho intelectual, marcas y patentes, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Tania es abogada cum laude por la Universidad de Venezuela y por la Complutense, realizando actualmente su tesis en Derecho Europeo en la Universidad de Valencia. Profesora en varias universidades de los Estados Unidos, Latinoamérica y España, destaca por sus publicaciones sobre aspectos técnico-legales en la internacionalización de productos agroalimentarios, centrados en el mercado de Estados Unidos. Por ello, va a ser ella quien va a abordar los aspectos a tener en cuenta en la exportación a Estados Unidos bajo la nueva FSMA, y le agradecemos el poder contar con ella. Bueno, buenas noches. Hay una cosa solo que voy a agregar a toda esa linda descripción que dio Miriam sobre mí, que le faltó creo que lo más importante, pero es culpa mía, que no se lo mandé, y es que yo soy abogado norteamericano, con maestría y doctorado en los Estados Unidos. Mi doctorado es en Derecho Agroalimentario en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es importante porque vamos a hablar de Estados Unidos, o sea que en el fondo es un pedazo de información. Antes que nada comenzar también diciendo que yo soy un instructor autorizado del FDA. Vamos a ir directo a los requisitos regulatorios. Antes de entrar en el tema regulatorio, que es importante y me imagino que es para lo que casi todos están aquí, hay tres cosas que hay que considerar a la hora de internacionalizar una empresa, y a ver, miren, que yo sé que esto es especialidad, a ver si coinciden conmigo. Uno es aspectos comerciales. Esto no aplica solamente con Estados Unidos, esto aplica con Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Qué significan los aspectos comerciales? Ustedes no tienen ninguno la idea del casi, no voy a decir el 100% porque suena un poco exagerado, pero sí en exceso del 90%, la mayoría, y vamos a hablar específicamente de España, ¿okay? La mayoría de las empresas españolas a la hora de exportar a cualquier parte del mundo no tienen claros los objetivos. Es tan claro como eso, saben que quieren exportar y no saben más nada de más allá. No tienen claro quién es la competencia, no tienen claro los precios internacionales, no solamente los de Jaén y España, sino también la competencia europea e internacional. No tienen claro en un país de 550 millones de habitantes cuál es el nicho de mercado. Walmart, que es la empresa más grande del mundo, no puede vender en todo el país. Ustedes, para que se hagan una idea, España entera es más pequeña que el estado de la Florida. Entonces, una empresa española, incluso multinacional española, que diga, teóricamente, voy a vender en todos los Estados Unidos, mire, mejor que se dedique a vender horchata y a hacer otras cosas aquí en España, porque esa persona de internacionalización no sabe absolutamente nada, punto y final. Estados Unidos es un país compuesto de una inmigración muy variada, con cientos de diferentes tipos de nichos de mercado, en la costa este, oeste, sur, norte, donde lo quiera ver también en el centro, en el cual una empresa extranjera, igual que una local, pero más una extranjera que tampoco conoce la cultura, tiene que tener muy claro encima de su mesa, antes de pisar un mercado internacional, llámese en este caso Estados Unidos, el que sea, cuáles son mis objetivos, cuál es mi nicho de mercado, a quién yo me voy a dirigir y a quién voy a enfocar mi recurso para ser productivo, empezando en pequeño para después crecer. Eso, vuelvo y repito, no es solamente a Estados Unidos, sino a cualquier parte del mundo, pero sobre todo a un país que es complejo por su tamaño, por su diversidad y por una cosa. Entonces paso al segundo paso, que es las diferencias culturales. En Estados Unidos hay muchos hispanoparlantes, para que sepan, hay más españoles en Estados Unidos que españoles en España. Eso a nivel de millones de habitantes, hispanoparlantes. Con lo cual, tienen un mercado potencial brutal. Pero ¿qué pasa con el tema cultural? Hablando ahora específicamente de Estados Unidos, acuérdense el dicho que dice, haz en Roma lo que hicieran los romanos. Uno tiene que ir a ese país enfocado, que se tiene que montar en la misma rueda del comercio norteamericano y pensar a la hora de hacer comercio que usted tiene que equipararse y poder competir con una empresa local. ¿Y qué significa esto? Cultura con competencia y economía. Un aspecto que les va a sonar sencillo. Llega una empresa española, nuevamente, menciono España porque estamos en España, pero esto pasa con cualquier empresa mundial. Se sientan en una mesa de negociación con un homólogo americano, un potencial cliente, distribuidor y tal, y lo primero que pasa en esa mesa, se lo digo porque yo he estado millones de veces en ese tipo de mesa, es que la empresa española ni siquiera sabe qué es lo que quiere más que la palabra vender. Y esa no es la forma de acercarse, de approach
un mercado tan complejo y desarrollado como los Estados Unidos. Para nosotros los americanos, si hay algo que es grave a nivel cultural, es que nos hagan perder tiempo. Desde el momento que una empresa americana solamente ya está aceptando el reto de sentarse con usted en la mesa para negociar precios, o para ver sus productos, o para darle la oportunidad de qué es lo que usted puede ofrecer para ellos comprar, eso significa interés real de compra. Ninguna empresa americana se sienta con usted a perder 1 hora, 2 o 3, si no hay un interés real de compra. Ahora, ¿qué pasa cuando se sientan en la mesa de negociación? Que ellos tienen interés real y usted no sabe por dónde empezar. Muchas veces no hablan el idioma, y entonces el idioma es definitivamente una barrera a la hora de hacer negocio. ¿Por qué? Porque posiblemente las cabecillas de los que toman decisiones son norteamericanos. Ciudades como Miami y algunas ciudades más latinas posiblemente esa barrera no la tienen tanto, pero a la hora de negociar en los Estados Unidos usted tiene que enviar una persona que hable inglés, que se pueda entender en ese idioma, en el mismo idioma y con la misma claridad mental que tiene un norteamericano. En consecuencia, temas comerciales, temas culturales, saber exactamente qué es lo que yo voy a plantear a la empresa americana, qué le voy a ofrecer, qué precio le voy a hacer, quién es mi competencia, qué tiene mi producto de valor añadido que no tiene el que ya yo compro a cualquier otro proveedor del mundo, que ahora usted me dice a mí que yo tengo que cambiar mi proveedor porque su producto es mejor. Y esa respuesta tienen que ustedes tenerla clara en la mente de poderla contestar. Clara y sencilla. Ese es el principio que hay que aplicar en una mesa de negociación. ¿Qué mi producto tiene para hacer que usted, señor comprador en Estados Unidos, cambie su proveedor para comprar el mío? La frase que es mejor del mundo se lo cree. Si usted me dice a mí que el contenedor tiene que llegar el día 1 de octubre del 2016, si hay 20 huelgas por el Mediterráneo, los puertos de España o lo que usted su reverenda gana le da, eso no es mi problema, eso es su problema. Con lo cual, en nuestra mente norteamericana, cada vez que cerramos un negocio y usted se compromete con un plazo, lo menos que estamos esperando es que usted cumpla con eso. Entonces yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que los productos que venden cada uno de ustedes son lo más exclusivo, que no haya otro proveedor que pueda sustituir ese espacio? Claro, es que yo entiendo que para ustedes el suyo es el mejor, pero ustedes cogieron de una pata tremendamente grande, y no es AN, es toda España. Ese término marketing, que se utiliza mucho en las universidades, que encima no lo quieren decir en español sino en inglés, marketing, ese término aquí no se conoce en España. Ese término lo conocen los italianos. Los italianos sí hacen marketing, tradicionalmente, eso no es nuevo, y por eso los italianos venden su aceite. Esa cifra que dio esta muchacha, si ustedes se fijan en la cifra, Italia es el primer mercado, ¿pero por qué? ¿Cuál es el primer mercado de Italia fuera de Europa? ¿Tú lo analizaste? ¿Y ese aceite todo será el italiano o también habrá aceite español? ¿Y por qué ellos pueden vender el aceite español y ustedes no? Ustedes, los fabricantes, ustedes no pueden vender su aceite por una sola razón. Entre otras, el marketing, ustedes aquí en España no lo conocen. Eso es la pura, exacta realidad. Eso es así y tal. Entonces, eso explica un poco el movimiento de tu cabeza. Yo no dudo que sea de los mejores productos, por eso es el primer productor de aceite y eso está súper reconocido a nivel mundial, eso no queda ninguna duda. Pero si no salimos a vender y no tenemos una mente corporativa internacional, sencillamente usted nunca va a vender nada en Estados Unidos. Lo venderá a través de los italianos, pero directamente no. Nosotros tenemos un país con un sistema legal absoluta y totalmente transparente. En todo sentido, desde el punto de vista de los requisitos que ustedes quieren escuchar. Las leyes están escritas. Las leyes están puestas allí para el acceso de todo el mundo, sin ninguna excepción. Otra cosa es que usted se tome el tiempo de buscarlas, pero las leyes están puestas allí. Las cortes nuestras funcionan total y absolutamente transparente, igual para el extranjero que para el norteamericano. Es un país donde los juicios son relativamente rápidos, estamos total y absolutamente mentalizados en el cumplimiento de la ley, y es usted como extranjero le da el beneficio que si usted entra en un negocio y por supuesto usted está correctamente asesorado de la forma correcta en el documento, como tiene que hacerse para las leyes norteamericanas, y tuviese algún problema comercial desde el punto de vista normal, de esas cosas que pasan en el comercio, no pago, qué sé yo, usted tiene todo el derecho y tiene toda la garantía de ir a corte y será escuchado con la misma transparencia, legitimidad y claridad que cualquier empresa norteamericana. Estados Unidos es un país grande con dos sistemas legales. El sistema federal
que rige todo lo que tiene que ver en el territorio americano, inclusive Puerto Rico, Alaska y Hawái. Hay muchas empresas españolas que solamente venden a Puerto Rico por la razón que sea. Eso está amparado bajo el sistema legal norteamericano, y más ahora con el nuevo gobernador que salió, que está tratando de convertirse en un estado más de Estados Unidos, por supuesto para tener todos los derechos. ¿Qué pasa? Que el gobierno federal regula todos los requisitos de exportación de cualquier tipo de producto a los Estados Unidos, de forma tal que cuando hablemos del FDA, cuando hablemos del FCMA, cuando hablemos de las etiquetas, cuando hablemos de los pasos a seguir, esos mismos requisitos son los mismos requisitos que usted tiene que cumplir en cualquier lugar de los Estados Unidos, sea Florida o sea Seattle. Ahí lo tiene fácil porque es que no hay que ir variando en estado. ¿Qué pasa con los estados? Eso en cuanto a requisitos de regulatory compliance. Los estados tienen otras potestades en otras cosas que no afecta el tema de la importación, salvo un solo caso, y adivinen cuál es. California. Mucho cuidado con California. Por ley constitucional, los estados no pueden contradecir las leyes estatales. Sin embargo, California siempre adiciona algo más. Y en el caso de ustedes, dos cosas particularmente. Y la empresa de cosméticos también. Mucho cuidado con la proposición 65 que rige todos los productos del mundo que se vendan en California, en cualquier parte del mundo, inclusive los locales. Y por el otro lado, mucho cuidado con la regulación VOC. Esa es la regulación especial de California que regula el nivel de emisión de contaminación de cualquier producto enlatado que sea spray. Y acuérdense que en su industria posiblemente ustedes no lo tienen, pero hay muchas empresas de aceite de oliva y de aderezos y este tipo de cosas que hoy en día venden estas cosas en spray. Con lo cual, de ir a California, esto es algo adicional que usted tiene que tomar en cuenta. Requisitos para exportar. Primer requisito, puntualmente, y vamos al punto. Dentro de nuestro sistema cuadriculado de mente, usted tiene que siempre ponerse en la posición para cualquier tipo de producto del que fuera, de cualquier parte del mundo, que hay dos grandes categorías de requisitos que haya que cumplir. Registro de FDA. Cuidado, este registro de FDA existe desde el año 2002. Es un registro que se renueva cada 2 años. Se renueva el 31 de diciembre de los años pares, o sea, este año. Y ese registro no tiene absolutamente ningún coste con el propio FDA. El FDA no cobra absolutamente un centavo, nunca lo ha hecho con los registros de FDA, ni para alimentos ni para cosméticos. En el caso de alimentos el registro es 100% obligatorio. En el caso de cosméticos, lo digo porque está la muchacha, es voluntario. Para hacer el registro de FDA hace falta una cosa que se llama Register Agent. El muchacho decía antes que su Register Agent es la Cámara de Comercio de España, es una decisión de él. Los Register Agent, el único consejo que yo les puedo dar es que no puede ser ninguna empresa que cree conflicto comercial con usted. Él mencionaba el distribuidor, que me parece muy sabio, pero no por la razón que él mencionó, sino por la que yo estoy diciendo. Yo siempre comparo los divorcios con los negocios. Los negocios son igualitos. Usted se casa con un distribuidor o un importador, el que le diga a usted que ese distribuidor o importador tenga cuidado, que no sé qué, usted se lo quiere comer asesinado, y resulta ser que ese es el hombre que después le deja a usted un impagado, o le hace usted X o Z o Y. Entonces es como los divorcios, empezamos de amores y el que le diga usted algo de ese distribuidor o busca un récord negativo, usted no lo acepta, y cuando llega la hora del divorcio, vaya usted a saber, y sobre todo es con los impagados. Esa es la razón del por qué un distribuidor importador no debe ser su agente registrado, porque si se llega al punto crítico del divorcio con esa relación comercial, ¿y qué pasa si en el interín del divorcio comercial, mi amigo, le llega a usted una cosa que se llama warning letter? ¿Sabe usted qué es eso? Warning, aviso, carta de aviso. Y le llega y le dice el FDA a su agente que usted sepa que está a punto de entrar en la lista negra por A, B, C y D. Y el agente no le da a usted la carta, ¿qué usted cree que pasa? No se acabó Estados Unidos, pero usted va a caer en la lista negra porque usted no le contestó al FDA, porque la función del agente es un ente, es la única función de un agente registrado ante el FDA, la única. Es un ente de comunicación entre la empresa y el FDA. Punto y final. Señores, el FDA y el gobierno americano funciona por una cosa que se llama electrónico. La única prueba real del gobierno en un registro del FDA es el comprobante electrónico que lo imprime usted de cualquier ordenador. Punto y final. Y eso es todo. Con lo
cual, bajo la nueva ley, uno registra, uno recibe un receipt code, código de recibo, uno acepta el cargo, la empresa acepta, obviamente también, que esa persona sea su agente, o sea, hay aceptación mutua, se produce una constancia electrónica y punto y final. ¿Cuál es la importancia del registro en adición? No solamente que es obligatorio, bajo la nueva ley del FCMA, todas las empresas de alimentación de una gota de aceite de oliva de muestra, una gota, a los Estados Unidos, o de regalo, o de muestra, o de como usted lo quiera llamar, tienen la obligación de hacer, segundo requisito, una cosa que se llama Web Entry and Prior Notices. Un solo Web Entry por envío y un Prior Notice por producto, y dentro de los productos por cada tipo de formato. O sea, si usted me va a enviar 4 tipos de aceite de oliva, un ejemplo, 1 litro, 750, 500, 250, 4 Prior Notices, y así. Esa notificación la puede hacer directamente usted, empresa. Pero la importancia es que si usted se olvida de eso, la multa comienza en $10,000. Si la ley está escrita, si usted sabe que son los requisitos, si usted sabe que eso lo tiene que hacer, no hay absolutamente ninguna excusa para que usted no haya cumplido. Con lo cual, yo les pregunto a ustedes, ¿esto algo de lo que he dicho suena muy difícil? Esto suena una bomba atómica que no podemos hacer un registro del FDA, tener un agente y hacer una simple notificación de salida. Okay. Tercer requisito, registro de establecimiento de enlatados. Eso no se lo explico porque aunque es probable que su aceite de oliva salga en alguna lata, no tiene proceso de termificación y esterilización, con lo cual la parte de FCE la voy a obviar porque ahora es donde viene lo bueno. Ley de FSMA. ¿Y qué significa FSMA? Food Safety Modernization Act. Les quiero hacer una parte. El FDA no es el típico instituto burocrático de gobierno de cualquier país. El FDA es el instituto o la agencia en Estados Unidos, depende del Departamento de Salud, o decir aquí en España la Consellería o el Ministerio, es la agencia en Estados Unidos y en el mundo que reúne la mayor cantidad de científicos preparados que pueda haber en una agencia gubernamental. Food Safety Modernization Act. ¿Qué significa esto? La ley trae el concepto de que quiere que la empresa local y extranjera tengan un criterio de mentalidad a la hora de producción preventivo, no reactivo. No es, deja que alguien se contamine para ver qué yo voy a hacer. Es, déjame ver qué yo tengo que hacer para evitar que nadie se contamine. No solamente eso trae criterio nuevo en la ley, sino que en adición, una persona en particular de esa empresa, que voy a explicar ahora quién es, más el dueño de la empresa, o el gerente, o el administrador, como ustedes lo quieran llamar aquí en España, tiene que firmar una y cada una de las páginas del Manual de Seguridad Alimentaria, que ahora voy a explicar eso, una cada una, trayendo por primera vez en el sistema legal norteamericano penalidad por prisión en el caso que su empresa ocasione la muerte de un ser humano. Su empresa ha ocasionado, por su falta de diligencia corporativa y su falta de diligencia en seguridad alimentaria, que los procesos vayan como tienen que ir, usted es totalmente responsable. Y ese es uno de los sentidos de la ley. ¿Qué significa todo esto desde el punto de vista práctico y qué es lo que ustedes tienen que hacer? El pastel es que las empresas, por la ley nueva, tienen que tener a una persona entrenada en su planta que se llama Preventive Control Qualified Individual, o sea, individuo calificado en controles preventivos, PCQI. Un PCQI tiene que ser entrenado única y exclusivamente por una empresa autorizada por el FDA. El FDA nos ha entrenado solamente a 532 entrenadores a nivel mundial, no hay uno más. Nos entrena para nosotros entrenar a su vez personas con, por ejemplo, el perfil del señor que está atrás, a hacer un PCQI. ¿Qué significa eso? Que yo me paso 3 días con una cantidad de empresas, mínimo 15, máximo 30, explicándole en detalle cómo se debe de escribir, cómo se debe de implementar, cómo se debe de interpretar, qué se debe de hacer en un correcto manual de seguridad alimentaria de su empresa a la hora de usted ver que su planta reúne todos los requisitos de orden biológico, químico, físico, de contaminación ambiental o radiológico, lo que corresponda, bajo las normas de buenas prácticas o Good Manufacturing Practices, como se llama en los Estados Unidos, y los HACCP,
para los efectos de que usted cierre la tabla completa de seguridad en su compañía y poder exportar a los Estados Unidos de una forma segura. Bueno, pero si yo tengo el BRIC, el ISO, el FS, el FSMI, el no sé qué cosa y yo no sé qué más, yo no tengo que hacer nada de eso. La respuesta es wrong. Certificaciones certifican el sistema de gerencia de seguridad alimentaria. Esas certificaciones no certifican la seguridad alimentaria, sino el sistema de gerencia de seguridad alimentaria. Está muy bien visto que sus empresas tengan esas certificaciones. Por supuesto, eso denota seriedad en su compañía, porque obtener una certificación de esa no es fácil, no es necesario, o sea, no son certificaciones obligatorias, son buenas y punto, pero el FSMA es la ley del gobierno americano. Esas agencias, ninguna, son agencias del gobierno americano, y en consecuencia las certificaciones no son leyes del gobierno americano. En un país se respetan las leyes del gobierno de esos países. Eso. A principios de año, el ISEX, con nombre y apellido, yo tengo las dos comunicaciones, enredó a las empresas y mandó 2 comunicaciones diciendo algo parecido a eso. Y una ley de 470 páginas, que es la que estoy explicando, la redujo a un párrafo. Y le dijo a las empresas, claro y raspado, amigos, no se preocupen que eso no aplica a ustedes, explicar a los importadores. 2 veces salió ese comunicado a principios de año. La semana pasada llamamos al FDA y le dijimos que van a tener que empezar a tomar acción aquí en Europa y en España. ¿Por qué? Porque las empresas no están tomando en serio la legislación. Y ustedes saben cuándo van a empezar a tomar en serio las empresas la legislación, ¿verdad? Como pasa todo en la vida, muchas cosas, cuando le empecemos a pisar los callos. Multas, detenciones, esto y aquello. De hecho, va a venir el propio gobierno americano, el FDA, en marzo, en mi oficina en Madrid, 4 personas que las empresas no van a saber que son ellos, a ver exactamente cuál es la reacción de las compañías, para empezar a tomar acción. Entonces, nuevamente, las certificaciones son muy buenas, son muy bien vistas, yo no digo nada de lo contrario, pero eso es una cosa y lo que yo estoy explicando es otra cosa. Por supuesto, hay parámetros comunes muy comunes, eso está clarísimo. Y el hecho de que una empresa tenga esas certificaciones lo ayudará muchísimo, muchísimo, para adelantar el trabajo que se tiene que hacer de cara al FSMA. Eso está clarísimo. Pero eso no quiere decir que usted esté en cumplimiento del FSMA. ¿Estamos claros? O sea, es un poquito por distinguir esto y le agradezco mucho su comentario porque es muy apropiado. Usted me va a hacer una pregunta. Yo ahora le vendo canales a un italiano. Okay. ¿Vale? Es italiano, dice que cumple con todo en Estados Unidos. ¿Vale? Pone que es made en la Unión Europea, no hace referencia a España para evitar conflictos. Y ahora se lleva ese aceite embotellado a Estados Unidos. Okay. ¿Cuál es el recorrido que van a hacer los americanos? Ahora yo se lo voy a explicar si usted me deja continuar con la llega hasta mí. Yo se lo voy a explicar. Porque si no llega hasta mí, siempre vamos a llegar a usted. italiano. La nueva ley trae del concepto que una empresa no solamente va a analizar los riesgos reales, sino también los riesgos razonablemente previsibles. ¿Qué significa razonablemente previsible? Se explica dentro de ese entrenamiento, por lo cual no quiero entrar en el detalle porque vamos a estar aquí 3 días. Segunda cosa importante, que no lo tiene la legislación europea ni esos sistemas de certificación. Se agrega la detección de riesgos ambientales radiológicos. Tercera cosa importante que va a explicar un poco su pregunta, señor. Se crea lo que se llama un programa de verificación de suplidores. Todo esto obviamente es obligatorio dentro de la ley. ¿Qué significa eso? A partir de, y los plazos de cumplimiento de la ley. La ley entró en efecto, ha entrado progresivamente en varias partes desde el 2012, siendo la última el día 19 de septiembre del 2016. A partir del 19 de septiembre del 2016, todas las empresas que tengan 500 o más empleados, se supone que todo lo que yo voy a explicar en este seminario lo tienen que tener hecho. A partir del 19 de septiembre del 2017, las empresas de menos de 500 empleados tienen que tener todo hecho. No hablo de aceite de oliva, yo estoy hablando en todo lo que es alimentación. Se supone que la empresa de alimentos no puede trabajar con suplidores que no estén aprobados. ¿Qué significa trabajar con suplidores que estén aprobados? Empresas que tengan todo el cumplimiento de la legislación, empezando por el PCQI y los manuales de seguridad alimentaria hechos de acuerdo a la ley. Ese manual, única y exclusivamente, lo puede hacer, supervisar, implementar y asegurarse que se cumple una persona que esté acreditada por un instructor autorizado del FDA como nosotros, que se va a tener un certificado que es de la persona, no de la empresa, y se va a llamar Preventive Control Qualified Individual.
Eso es a grandes rasgos. ¿Qué pasa un poco con los proveedores? Hablando del ejemplo del señor, usted me dijo que era una cooperativa que vendía en Italia y tal. De acuerdo a la ley, los importadores, esto no es algo que ahora ustedes tienen que hacer, sino ellos allá en Estados Unidos, tienen que tener el mismo programa de verificación de suplidores extranjeros que va a ser sobre ustedes. Eso significa que los importadores americanos, distribuidores o la gente que importa la alimentación, tienen que tener un programa de verificación de suplidores extranjeros que se llama Import Voluntary Program. De voluntario no tiene nada, pero se llama así. Ustedes ya tienen que haber recibido, algunos de ustedes, cartas de sus importadores. Se supone que el importador americano lo va a verificar, en este caso usted no, sino al italiano, ¿no? Que es el que vende, usted me dijo. El señor americano va a pedirle esa carta y certificar, y ahora voy a explicar qué significa certificar, a los amigos italianos que le venden, que usted le vende el aceite, que ellos a su vez venden al importador. Se supone que el italiano debe de verificarlo a usted para poderle comprar a usted, porque la ley no es para España, la ley también es para Italia y el resto del mundo. O sea, el importador americano va a certificar al italiano, el italiano va a certificar a todos los que compren, y usted por supuesto no va a certificar la mata de oliva. Si tu proveedor no puede determinar y proteger y cumplir con el riesgo, salvaguardar la seguridad del alimento, ¿quién tiene la responsabilidad? La responsabilidad es mía porque debería de... Totalmente, ya, no me tienes que decir más nada. Si el agricultor que le vende a este hombre las patatas para hacer las papas fritas o este señor la aceituna para hacer el aceite de oliva, no puede cumplir con la detección del riesgo y los controles preventivos que trae la ley para garantizar la seguridad alimentaria, mi amigo Carlos, ¿no? Antonio es el que tiene la responsabilidad y el otro amigo por allá de cumplir el riesgo, pero eso siempre ha sido así y seguirá siendo así. Entonces, esa es la cadena. El importador verificará al italiano, el italiano debe verificarte a ti, y tú, si eres el productor primario, murió allí ya, porque se supone que tú detectas el riesgo de cualquier pesticida y cualquier otra cosa que pueda haber de la aceituna que viene del campo. Cuidado, dos conceptos nuevos en la ley. La ley equipara el concepto food, alimento, materias en contacto que están con el alimento. Mi amiga envasadora, que es un procesador, un processor como nosotros le llamamos, ella en el fondo no produce el aceite de oliva. Cualquier empresa que hold en manufacture, empaque, manufacture, packaging, holding, selling or warehousing distribution están regidos total y absolutamente por la ley. O sea, mi amiga que solo empaca también tiene que tener el PCQI y también tiene que tener el manual de seguridad, por supuesto, aplicado a su industria. Cualquier material de contacto que toque un alimento, llámese, un ejemplo, la lata de aceite, la botella de aceite esa que está ahí, la botella de agua, etcétera, etcétera, tiene que tener la regulación de Food Contact Substance y está total y absolutamente metido dentro de la ley. Todas estas cosas son nuevas en la legislación y ustedes la tienen que cumplir. Sabemos que en la cadena alimentaria, empezando por los agricultores, esa formación nadie la va a hacer en un manual de seguridad alimentaria van a tener. Y ese señor intermediario, que su negocio es comprar y revender, tiene que asumir su responsabilidad, porque una de las cosas, y por eso Trump cae tan mal en el mundo, una de las cosas que el mundo a veces no le gusta escuchar, es que aquí todo el mundo en la vida internacional tiene que asumir sus responsabilidades de las cosas que hace. Ese señor intermediario que le vende a usted la sal, o que le vende a usted la paprika, o el turmero, la nuez moscada, o cualquier ingrediente de materia prima, para que usted lo tenga de proveedor alimentario, ese señor tiene que asumir la responsabilidad de sus proveedores, sea que están en la China, en Perú, en Brasil o donde le dé la gana. O sea que ahí empiezas a parar también la cadena. Que puede ser que no pase nada malo, porque esto no está hecho para que pase nada malo, pero si por casualidad en la eventualidad negada tu alimento envenena a alguien tiene que responsabilizarse. Tal como dijo el señor de allá atrás, todo migra al alimento, y eso no es de los Estados Unidos, eso es así y siempre ha sido así. Y ha habido más de una contaminación de un ser humano que se ha muerto precisamente por una migración de colores ilegales o de lo que sea. Alguien se tiene que responsabilizar, y es una decisión suya, por supuesto, Ángel, que si es un ejemplo, porque lo repito porque pasa mucho en Europa, es un familiar cercano el que le provee algo y no lo puede, no lo quiere cambiar o no se quieren molestar en cambiarlo porque no pueden hacer una investigación mayor, alguien tiene que asumir esa responsabilidad, y en este caso es usted que es el último productor.
Porque cuando haces el curso te das cuenta que una sola persona no puede asumir toda la responsabilidad porque es mucho trabajo. Así que ustedes me van a decir que una pyme española no lo puede hacer. ¿Y quiénes son las que exportan, doctora Cano? Son las más multinacionales españolas. Olvídese del aceite de oliva, de todo. En España el que más exporta es la pyme española. Hay unas grandes, por supuesto, y tal, pero el gordo son pymes españolas. Y ese gordo, hay mucha pyme española ya en este país, 160 certificadas. Y la cola de espera es brutal para hacer el curso. Entonces, excusas no, yo soy muy chiquita y ya nada. Eso es excusa que usted se crea en su mente para no cumplir con la legislación. Y con esa mentalidad, olvídese de Estados Unidos, no va a vender en ninguna parte del mundo. Porque su competencia es la persona que usted tiene sentada al lado. Esa persona que sí está dispuesto a hacerlo, esa persona le va a pasar a usted como hacemos en la vida, ¿verdad? Por arriba le va a pasar a usted y va a tomar la delantera. Y esa es la vida real del comercio internacional, con Estados Unidos y con el resto del mundo. Entonces, la ley trae conceptos nuevos: riesgo, programa de suplidores, tipo de detecciones de riesgo y muchas otras cosas que durante el entrenamiento yo explico, porque bueno, nuevamente es imposible explicar en una hora todo este rollo. Esa persona sale PCQI, esa persona se enseña en ese curso que lo entreno yo a pensar como americano.